Bueno, mi nombre es Sergio González Miranda. Soy Premio Nacional de Historia del año 2014, dado que me están entrevistando por esa condición. Actualmente soy profesor titular de la Universidad de Tarapacá. Estoy adscrito al Instituto de Alta Investigación de esa universidad. Eh, Bueno, mis líneas de investigación son bien variadas. En el campo de la historiografía me he especializado en historia regional, pero fundamentalmente en la historia de la minería y en particular la historia del salitre, ¿no? También estoy trabajando actualmente ya la mundialización del salitre y la mundialización de Chile, o sea, la mirada también que se genera desde fuera hacia nuestro país, en ese periodo, digamos, en el periodo especialmente el ciclo de expansión. Pero he trabajado, dado que trabajo en teoría regional e historia del salitre, me he enfocado en los últimos años en el periodo peruano, digamos, una mirada más hacia la microhistoria, ¿cierto? De lo que fue este fenómeno, donde rescato a las comunidades tarapaqueñas, que fueron las que iniciaron la industria del salitre, en el periodo más temprano, comienzo del siglo XIX, la red de parentesco, quienes fueron los mineros y en realidad las familias mineras, tanto de hombres como mujeres. De hecho, mi último libro, Voces desde la Arena, trata de mujeres empresarias salitreras en el periodo peruano, que eran oficinas pequeñas que se conocen como oficinas de parada. Considero que estudiar la frontera genera una mirada distinta. Hay una epistemología y incluso una ontología de la frontera que es necesario estudiar, digamos, la mirada desde la frontera hacia el, hacia el resto del país, hacia el centro en particular. Creo que permite miradas innovadoras, novedosas dentro del quehacer historiográfico. Otra línea de investigación que la realicé hace muchos años atrás, pero que he estado retomando en este último tiempo, es en el campo de la educación, de historia de la educación. Yo trabajé la historia de la educación desde el periodo chileno, digamos, desde 1880 hasta la LOCE, digamos, hasta 1990, en lo que se refiere al mundo andino, o sea, educación intercultural bilingüe. Y por tanto, ese tema que me parece clave para comprender, ¿cierto?, la interculturalidad que se desarrolla en regiones como esta, que son regiones eh, pluriculturales, ¿cierto?, con poblaciones indígenas, con mucha migración, necesita estas miradas de larga duración, de comprender, digamos, los fenómenos incluso desde el periodo precolombino, colonial y la República, ¿no? Para integrarla en una lógica del suroeste andino, digamos, del centro oeste andino. Entiéndase como el noroeste argentino, el occidente de Bolivia, el sur del Perú y el norte grande de Chile. Ese es como un referente territorial que para mis trabajos ha sido muy importante. Siguiendo quizás un poco lo que hizo en su momento Carlos Zépana Saduria. Eh, Ahora eh, trabajo, y ustedes como historiadores lo saben muy bien, comencé trabajando mucho historia oral, pero en las últimas décadas he estado trabajando fundamentalmente archivos. Sí, eh, es imposible dejar fuera la propia biografía ante una pregunta como esta, ¿no? Sí, No, no, no me exijan que solo lo mire desde una visión disciplinaria o desde un enfoque teórico, porque yo estaba todavía muy joven y estaba en Santiago en ese momento cuando ocurrió el golpe de Estado. Así que lo viví
de manera muy directa en términos de los acontecimientos que, que hubo ese día, ¿no? Y, y creo que ahí sí puedo hacer una especie así de comparación con el momento actual, ya a la edad que tengo, ¿no? Que han pasado 50 años. Y tengo la sensación, y probablemente me equivoque, y espero equivocarme de lo que voy a decir. Eh, Existe un sociólogo polaco, Zygmunt Bauman, que cuando lo leí por primera vez me desagradó profundamente. No era algo que me atrajera su propuesta de una sociedad líquida, de pensar que estábamos viviendo una sociedad líquida y que incluso hasta el amor era líquido, ¿no? Y que por tanto todo era efímero, superficial, eh, y que no había ya, siendo él polaco y haber sido además judío, perseguido por su condición de judío, y además también haber participado en la guerra y haber sido militar incluso, ¿no? Me sorprendía mucho de que terminara siendo el teórico de la sociedad líquida cuando él conoció los grandes relatos, ¿no? Las visiones ideológicas de ese periodo que se conoció como la Guerra Fría, ¿no? Y antes, ¿no? Ya desde el siglo XIX empiezan a surgir doctrinas importantes. Entonces, yo me formé desde niño, ¿cierto? Tener acceso a esas visiones ideológicas, doctrinarias, eh, había cierta épica también, ¿no? Por tanto, los partidos políticos no eran agencias de empleo, eran espacios ideológicos o doctrinarios, me refiero a todos, ¿eh? No solo a los de izquierdas, me refiero a todos los partidos políticos. E incluso yo recuerdo perfectamente, porque era pequeño todavía, ¿no? Eh, he tenido 10 años cuando gana Frey, el 64, con la juventud, con Brilla el Sol, había todo un ideario, en fin, y luego cuando gana Allende el 70, otro ideario aún más profundo, ¿me entiende? Que vinieron muchos intelectuales a Chile interesados en el caso chileno. Eh, Ustedes saben perfectamente los historiadores que llegaron a Chile, ¿no? Entonces, y, y por tanto, no podíamos ni siquiera imaginarnos una sociedad líquida, ¿no? En ese momento. Todo era muy sólido, ¿ah? Todo era muy sólido. Eh, por tanto, nos cuesta mucho aceptar que eso sólido, como se dice, se desvaneció en el aire, ¿no? Y estamos viviendo hoy una sociedad preocupada, fundamentalmente aterrorizada, llena de miedo. Me hace recordar este libro, ¿cierto?, de El miedo en el siglo XII, ¿no? Eh, una sociedad en donde el mercado, el consumo, atomizó tanto al individuo que ya dejó de sentirse colectivo, ¿no? Entonces, o que lo colectivo son a propósito de temas que antes nos parecerían un poco extraños, ¿no? Un colectivo en torno, qué sé yo, a ser ciclista o qué sé yo, aquellos que, que son amantes de los perros o de algún tipo de perro en particular, o qué sé yo, otro colectivo asociado, en fin, a muchas cosas, ustedes conocen. Pero esos colectivos doctrinarios, quizás lo primero que se hace líquido son las instituciones que expresan la tradición. En definitiva, ¿cierto?
los historiadores y las historiadoras estudian las instituciones y la tradición. Y cuando esas instituciones comienzan a caer, ¿no? El capital cívico también comienza a desaparecer, ¿no? Entonces, la iglesia está en franco deterioro, desprestigio, casi lo que Goffman llama las instituciones totales, ¿no? Comienzan a estar carcomidas y desvencijadas, ¿no? Las instituciones totales, ¿no? Eh, incluyendo el Estado, ¿no? Entonces, que era el gran hacedor, ¿no? El Estado, de las políticas públicas, la idea de la visión de país, el Estado de Nación. Entonces, y eso hace que nos comencemos a transformar en una sociedad que se hace cada día más frágil, una sociedad que no tiene estos relatos que existían. Recordemos lo que había sucedido, ¿cierto?, con, la- con el París del 68, ¿ya? Que tuvo su impacto también en Chile, ¿no? Recordemos lo que había acontecido también con la Revolución Cubana, ¿no? Que tuvo su impacto también en Chile, ¿no? Y, y por cierto, incluso las dos grandes guerras mundiales fueron también, expresaron idearios. Recordemos que después de la Primera Guerra Mundial, el ideario wilsoniano, ¿no? Fue muy importante, ¿no? En el campo de las relaciones internacionales. Y de la Segunda Guerra Mundial, sin duda, esta idea de que había que planificar las ciudades, tener políticas públicas, y comienza la tensión, ¿cierto?, posteriormente la Guerra Fría. Entonces, eh, todo eso se va por entre los dedos, ¿no? Y, y nos encontramos hoy en que puede haber en que el electorado es más sensible a la superficialidad. Le puedo decir, pasamos de un noticiero, cualquiera de la televisión chilena, donde más de la mitad del tiempo el noticiero veíamos fútbol, no deporte, fútbol, lo cual era, por lo menos para mí, ¿cierto?, una expresión de una decadencia cultural. Pero hoy día vemos un noticiero donde más del 50% lo que vemos son asaltos, son portonazos, es decir, la inseguridad, porque también, en definitiva, a lo Bourdieu, ¿no? En definitiva, los noticieros construyen la realidad. La realidad que vivimos, que creemos vivir, la verdad a la cual comenzamos a compartir, es lo que los noticieros nos entregan. Y si los noticieros nos entregan una superficialidad, tenemos verdades superficiales, ¿no? Y si los noticieros nos entregan fake news, bueno, tenemos noticias falsas, ¿no? Entonces, eso no existía hace 50 años atrás. Había quizás más confrontación ideológica. No estoy diciendo que eso fuera bueno, estoy diciendo que era distinto, ¿eh? Que era diferente. Y quienes vivimos ese periodo, eh, y lo vivimos algunos profundamente, sin duda que esto nos sorprende. Incluso durante todo el periodo de la dictadura, fue un periodo también de idearios, porque existía una dictadura, ¿no? La dictadura obligó a todos a tener un ideario, ¿no? Más o menos, digamos, pero cuando desaparece la dictadura también se evapora, o se hace líquido, ese ideario, cuya expresión final fue el triunfo del no. ¿Ah? Por eso que me dio tanta pena, ¿cierto?, el fallecimiento de Patricio Bañado, que era la figura del no. Luego comienza a, a transformarse todo esto en una trivialidad, ¿no?
y que, y que no sabemos a dónde nos lleva. Ese es el peor problema. Éramos un país que se vanagloriaba, primero, de su educación pública, que era similar en Uruguay, en Argentina y en Chile, todo a partir, ¿cierto?, de Domingo Faustino Sarmiento, de un argentino, ¿cierto?, cuando parte la escuela normal. Yo alcancé a tener profesores normalistas y realmente les digo, construyeron sobre los hombres de esos maestros y maestras, se construyó este país. ¿Ya? Y el capital cívico de este país fue gracias a ellos. Pues una de las primeras modernizaciones, las modernizaciones han sido totalmente un desastre para este país. Esa primera modernización de eliminar a los profesores normalistas para crear profesores Marmicok, ¿ah? Miren el concepto, ¿no? Que los reemplazaron. Bueno, el resultado fue, una vez más, la superficialidad, ¿no? La educación es clave. Este país pierde, ¿cierto?, el prestigio de la educación pública. Hoy día vemos lastimosamente cómo todo lo público se hace líquido. Luego, el otro pilar fundamental que teníamos era el prestigio de las instituciones, como los veíamos, ¿no? Nuestras instituciones eran sólidas, la democracia más sólida de América Latina, y bueno, se comenzó a corroer por dentro, ¿no? Y dejamos de ser el país con el mayor capital cívico de toda América Latina. Porque cuando eso se termina la confianza. No estoy diciendo que estemos en un ambiente de anomia, no es la anomia, pero sí hay un sentimiento de anómico. Y eso termina afectando a las personas se enferman, sienten inseguridad, etcétera, ¿no? Entonces, incluso la iglesia generaba cierto estos ambientes la iglesia era para acoger a las personas, generar este momento. Bueno, la iglesia ya eso no lo hace, o por lo menos ya no lo hace para una cantidad importante de personas que comienzan a no tener confianza, digamos. La pérdida de confianza en un país es muy importante, ¿ya? Incluso esta idea del estado de compromiso, que tanto hemos estudiado, ¿no? La idea de que aunque seamos adversarios políticos, podemos conversar en beneficio, ¿cierto?, de, de la sociedad, ¿no? El estado de compromiso fue clave en este país y eso desapareció también, ¿no? Entonces, eh, la sensación que tengo ahora es precisamente de esa liquidez, ¿ah? Y terminar de encontrarle la razón a Bauman, en realidad me angustia. ¿Mm? Angustia, porque no es lo que yo hubiese querido, porque Bauman no era precisamente el pensador que yo hubiese preferido. Hubiese preferido otros pensadores que tienen una visión de mundo mucho más clara con respecto a la solidez de las instituciones, de las comunidades, de las sociedades. Eh, Necesitamos entonces reconstruir el tejido. Fíjense ustedes que durante la dictadura en Chile surgieron muchísimas ONGs, ¿ah? Estas organizaciones no gubernamentales que eran soporte del tejido social, ¿cierto? Que no lo entregaba el Estado entonces. Bueno, cuando llega la democracia, lo primero que se destruyen son las ONG y el Estado no las reemplaza, ¿ah? Entonces desaparece un tejido social muy relevante que existía en nuestro país y puede haber seguido existiendo. Y, y claro, como nuestro país es un país con pretensiones, entonces, y como teníamos un alto índice, ¿cierto?, per cápita, bueno, Chile dejó de ser un país elegible para la cooperación internacional, pero la cooperación internacional no se enteró que la varianza de ese índice era pésima. ¿Por qué? Porque la riqueza en nuestro país está concentrada. Entonces, si, seguían existiendo ciertos sectores muy pobres que necesitaban también de cooperación internacional y la dejaron de recibir. Y bueno, y por eso que desaparecen también las ONG. Entonces, claro, un país con pretensiones, muy desigual,
tiene un problema. Yo creo que es muy importante la pregunta suya, porque que los historiadores hagan un alto en su quehacer corrientemente muy positivista de ir al dato. Yo también hago eso, ¿no? De estar en el dato, en el archivo, etcétera, con procesos reflexivos exiguos. ¿Eh? Es decir, los historiadores tienden a describir los fenómenos, a relatar muy bien los fenómenos, a escribirlos de manera estupenda, pero la visión crítica de los fenómenos muchas veces la dejamos en el tintero y otras cosas las dejamos en el tintero porque estamos eh, constreñidos por un modelo de producción académica que es fatal para los historiadores. Recibo su artículo, pero por favor no, que no sean más de 10.000 palabras, o 15.000 o 20.000 palabras. Y claro, el historiador tiene mucho que decir. Entonces privilegia el dato. ¿Y qué queda fuera? La reflexión. ¿Eh? Los historiadores hemos dejado de lado escribir libros, porque los libros no son lo que nos interesa en este minuto, no es lo relevante. ¿Ah? Los libros son del pasado, son de los antiguos ensayistas. Necesitamos hoy más que nunca ensayistas. Necesitamos hoy, ¿cierto?, reflexionar. Fíjense ustedes que, y ustedes lo saben muy bien, para el centenario de la República, ¿qué surgieron y qué es lo que cuando estudiamos nosotros, los historiadores, ¿cierto? Es que, bueno, surgieron pensadores, poquito antes del 10, poquito después del 10. Encina, ¿cierto? Nuestra inferioridad económica, ¿cierto? Ya antes, incluso Nicolás Palacio, aunque a algunos no les guste, pero quien estudia bien a Nicolás Palacio sabe que era una persona que tenía una visión de Chile bastante particular, especialmente tenía una gran admiración por el obrero chileno, porque él vivió en Junín, en el puerto de Junín, muy cerca de Pisagua, ¿no? Era médico y los fines de semana iba, hacía rondas médicas gratuitas. ¿Ah? Así que no estigmaticemos a Nicolás Palacio en su libro Raza Chilena, ¿no? El hecho de que lo hayan rescatado grupos eh, de derecha, de extrema, qué sé yo, eso no le quita nada a la visión de Nicolás Palacio, que inspiró a Encina, ¿no? Recabar en Ricos y Pobres, en el centenario, ¿no? David McKeever, en fin, hay muchos que escribieron, porque reflexionaron, decir, ¿cómo estamos nosotros como Chile después de 100 años? ¿Cómo estamos? Cuando llegaron los 200 años, el bicentenario, no nos hicimos esas preguntas. No teníamos, parece, los pensadores que sí contaba Chile en el 10. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde estaban los filósofos? ¿Dónde estaban los sociólogos? ¿Dónde estaban los historiadores? Hombres y mujeres, al 2020. ¿Qué pasó con ellos? Pareciera ser que el consumismo, como diría Julián, el consumismo nos consumió. ¿Mm? Entonces, a los 50 años, no nos pongamos a contar lo que pasó y describir la historia una vez más. Pues reflexionemos para sacar lecciones, porque hubo cosas que nos hicieron bien y hubo cosas que se perdieron en el alma de nuestro país, hubo cosas que dejan lecciones positivas y hubo otras que dejan lecciones negativas. Entonces, tener ese espíritu crítico todos y no hacer una apología de algo o solo una crítica de algo. Es decir, reflexionar significa darle una vuelta más al pensamiento, ¿m? Una vuelta más a la tuerca, no quedarnos con la primera impresión. Y para eso necesitamos ensayistas. ¿Eh? Hubo en Chile grandes ensayistas.
ca- probablemente la mayoría de los historiadores que ustedes han leído son ensayistas, no son, no son los historiadores como ahora que tenemos que escribir sobre la base de una métrica que nos exigen los editores de las revistas, comillas, científicas. Somos científicos. Entonces despreciamos al género del ensayo porque es más literario, ¿no? Y los historiadores empiezan a perder la pluma, ¿no? La calidad de escribir, la capacidad de... Y con ella, la capacidad de pensar, ¿no? Entonces, y no le estoy dando un mensaje a ningún grupo político. Estoy hablando dentro de la comunidad académica o epistémica de quienes hacemos historiografía. Todos los días, porque el quehacer historiográfico es un quehacer a lo Gramsci, ¿no? De intelectuales orgánicos que tienen que estar todo el día pensando en esto, porque es la vida, ¿no? Es nuestra vida. Y muchas gracias, profesor, por esa claridad respecto al rol de los historiadores. Me gustaría preguntarle solo una última pregunta. ¿Cómo, cómo ve usted en torno a su historia personal, ya la conmemoración de los 50 años del golpe, algo que está entre medio de ser distante, pero al mismo tiempo todavía no termina de ser tan lejano, por ejemplo? Eh, y considerando también que las conmemoraciones anteriores son muy distintas a cómo lo podríamos conmemorar hoy día, ¿y cómo lo ve usted desde su historia personal, tanto el fenómeno como también cómo usted lo ha vivido, lo ha atravesado? Es una pregunta muy difícil de responder, Franco. Eh, en realidad yo no sé qué se viene. A propósito de lo que hablamos de estos líquidos, tengo una incertidumbre tremenda hacia el futuro. Pero no sé qué va a pasar. ¿Ah? Me preocupa. Me preocupan las visiones extremas en nuestro país. ¿Ah? Me preocupan porque yo no quiero que se repita el golpe. No, eso fue una tragedia muy tremenda. Aquí no va a acontecer, ¿cierto? Lo del 18 Brumario. No es que una tragedia se va a volver en comedia. No, una tragedia se puede transformar en una tragedia aún peor. O sea, ya vivimos la tragedia de la angustia, de las personas que sufren crisis de pánico, eh, la tragedia de tantas cosas que nos ocurren todos los días. ¿Ah? La inmigración, que todo el mundo dice, no, y los inmigrantes irregulares, qué sé yo, que generan algo caótico en el país, sí, pero para esas personas también es una tragedia. Lo uno y lo otro es una tragedia, ¿no? Entonces, en realidad, no sé lo que se viene. Por eso es que es tan importante generar, por decirlo de alguna manera, el estado de compromiso. No tengo ninguna expectativa con respecto a la nueva constitución, ninguna. ¿Mm? Entonces, eh, y si sale algo bueno y fantástico, qué bien. Todo lo que salga bueno, yo estaré apoyándolo plenamente, pero estoy muy escéptico, ¿no? Que las personas que conocieron, ¿cierto? Visiones de mundo, ¿ah? Visiones de mundo, doctrinas, etcétera, de los distintos partidos políticos, de derecha hasta la izquierda, todas terminen, ¿cierto? Hoy día eh, teniendo este nivel de incertidumbre, porque no saben lo que viene, no saben. Es más, conozco de todos los constituyentes, no sé si se llaman así ahora, conozco solo a uno, a una persona de todo el país, a uno ubico. Todos los demás eran personas desconocidas. Y eso nos va a pasar, que
Las elecciones van a ser respecto de candidatos desconocidos. ¿Qué es eso? No, no existen los programas, ya no existen. Ya sabíamos que comenzaron a desaparecer. Desde que empezaron a aparecer los partidos instrumentales, ya pisamos en falso, ¿no? Y, y hoy día no sabemos quiénes son. Entonces, eh, mi biografía es compleja porque yo no les deseo a mis nietos y nietas, ¿cierto?, el Chile que estoy observando ahora. Como historiadores, nosotros sabemos que las biografías tienen un determinado tiempo, porque yo a veces hago algo que a los historiadores más formales no les gusta, porque empiezo a trabajar yo algunas biografías de algunos personajes, me parecen relevantes, cuando trabajé en las mujeres de La Pampa, por ejemplo, o estas mujeres salitreras, o he trabajado algunos obreros en particular, o algunos grupos, bueno, mineros. Bueno, y uno ve que las personas tienen un tiempo y se van y desaparecen. ¿Ah? Eh, También le pasa a su generación. Generaciones surgen y desaparecen. Entonces, mi generación y la anterior a las mías van a desaparecer. Y de hecho, primero se mueren públicamente y después se mueren de verdad. ¿Cierto? Por lo tanto, a mí me sorprende que algunas personas que todavía que formaron parte de, del gobierno antiguo, digamos, ya sea de la Unidad Popular o de Frey, en fin, o de la Concertación, aparezcan como candidatos. ¿Ah? Me parece loable. ¿Ah? Pero las generaciones tienen su vida también. Y las nuevas generaciones no hemos terminado de comprenderlas porque no se hizo el diálogo necesario. Quizás se monopolizó demasiado el poder y no se socializó lo suficiente. Yo sé que tenemos gobernantes jóvenes en este minuto, pero miren lo que está pasando, ¿no? Eh, no se les respeta, ¿no? Como antiguamente se respetaba un mandatario. Era, y esto pasa no solo en Chile, ¿eh? Antes, el presidente de la República, no importa el partido que fuera, era siempre el primer mandatario. Había una dignidad del poder. Hoy día nada se respeta. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos perdido el capital cívico. Ese es el problema. ¿Ah? Entonces, si ya no se respeta nada, incluso yo, yo vivo en la zona periférica de Iquique, entonces a veces me traslado en micro. Generalmente me traslado en micro porque eh, al final es más seguro y me demoro más nomás. Yo ya soy tercera edad hace rato, y me tengo que sentar en cualquier parte porque en realidad a nadie se le ocurre respetar los asientos para nosotros los más viejitos o a la gente, incluso hay gente que sube con bastón o con muleta y no le dan el asiento. O sea, el individualismo, el egoísmo es total, digamos. Hay un egoísmo compulsivo en nuestra sociedad. ¿Por qué recogemos lo peor de lo que viene de afuera? ¿No? Entonces, porque miramos a veces las sociedades occidentales, comillas, pero copiamos de ellas lo peor de ellas. Y lo mejor de ellas no lo copiamos. ¿Mm? Entonces tengo mucha incertidumbre en lo personal. Tengo mucha incertidumbre. Tengo no sé si es miedo también, pero tengo un porcentaje de angustia. ¿Y eso qué es lo que hace? ¿Qué nos lleva? Nosotros los historiadores tenemos una herramienta que es buena para lo personal, pero puede no ser tan buena para lo colectivo. Es que nos olvidamos del entorno del presente y nos metemos en nuestros archivos, y yo trabajo el siglo XIX y estoy en el XIX. ¿Ah? Pregúntenme del siglo XIX y estaré feliz respondiendo, porque eso ya aconteció. Pregúntenme del día de hoy y me angustio. Ujú. No voy a profundizar demasiado porque si no sería muy largo. ¿Ah?
Diré un par de cosas así, un poco fragmentadas, ¿no? Primero, eh, haber estudiado en el pedagógico, sin duda que viví todo ese ambiente de resistencia, de los centros de alumnos eh, designados, eh, de los, de los amigos, compañeros que de un día para otro ya no volvieron nunca más a clase, ¿no? Participé de la agrupación cultural universitaria, lo cual me costó que me fueran a visitar ciertos caballeros, ¿no? Ustedes entienden, ¿no? Eh, en realidad había algo de épico. Ese tiempo era complejo porque las personas no iban a protestar como hoy día y qué sé yo, y podían tener algún problema. En ese tiempo el problema era otro, ¿no? Entonces, eh, y claro, pero yo también es muy enfocado en estudiar eh, y eh, fue un tiempo bien que tuvo, que estudiaba, nosotros estudiábamos en la universidad y yo por lo menos íbamos a la Flaxo a estudiar como en la noche, porque lo único que queríamos era estudiar, queríamos aprender más. ¿Ah? Había un afán enorme por competir, incluso por ser el mejor. ¿Ah? Eh, Eso me preocupa con los estudiantes de hoy día, ¿ah? Que, que, que no tienen ese afán, ese entusiasmo, ¿ah? Ese fuego ¿ah? que, que es divino, ¿no? De querer aprender más. No lo veo tan claramente, no lo veo tan claramente. Probablemente me equivoque, espero equivocarme. Eh, pero claro, estudié en el tiempo en que estaba la DINA en Chile. Entonces, eso fue tremendo, ¿no? Eh, y posteriormente, eh, ver en mi barrio, cuando volví a Iquique, mi barrio de antes era muy ideologizado. Iquique era una ciudad muy ideologizada, una ciudad más bien de izquierda, y después se transformó en una ciudad de derecha, ¿no? Eh, y claro, yo dirigía una ONG en ese tiempo, digamos a fines de los 80, eh, y claro, después ver al comienzo de los 90, cuando comienzan a aparecer nuestros amigos o conocidos en Pisagua, ¿no? Eso fue un caso tremendo, ¿no? De cuando nos dijeron, miren, aparecieron, ¿no? No aparecieron todos, pero aparecieron algunos. Eh, y ahora he estado en Pisagua hace poco, fui muy destruido todos los monumentos, el teatro, la cárcel. Están haciendo algunas obras, pero en realidad no a nivel de lo que se necesita. El teatro está particularmente muy mal. Y claro, y la gente dice, bueno, vienen para acá, hacen su romería a propósito de la fosa, y dejan todo sucio. Entonces, claro, después alguien tiene que ir a limpiar. Eso es lo líquido. ¿Ah? Vamos a algo tan importante y lo que hacen es dejar basura. Eso no existía antes. O sea, la toma de conciencia, que era un tema muy, muy fuerte antes del golpe, se pierde después del golpe. ¿Por qué? ¿Ah? Entonces, porque la basura hoy día es la característica del desierto. El desierto está lleno de basura. Entonces, algo sucede también con lo cívico en todos los planos, ¿no? Y, y por cierto, a todos nos tocó el golpe en lo personal, en lo personal. Amigos, yo de hecho, como les contaba, estaba en Santiago y no volví a Iquique, porque me dijeron no vuelvas, ¿no? Mejor quédate allá. ¿Ah? Entonces,
Por eso que fue tan importante el regreso a la democracia. Y claro, con el regreso a la democracia se transformó todo, se fue todo haciendo líquido, efectivamente. Y estamos en este minuto en un, como diría Borges, en un sendero que se bifurca. Y yo no sé para dónde vamos. A lo mejor tomamos conciencia en este punto, ¿cierto? Y decimos, bueno, ahora vamos a hacer algo que sea más sólido, que este país, las instituciones vuelvan a resurgir, eh, volvamos a confiar, volvamos a dialogar, volvamos a pensar en largo plazo y no solo en el instante, volvamos a tener valores, porque la importancia de tener un ethos, ¿cierto? Un ethos ya sea a nivel de la comuna, eh, con Lautaro Núñez, que ustedes todavía no entrevistan, eh, hemos terminado de escribir un libro sobre nuestro barrio. Queremos dejar la historia de nuestro barrio. Porque además ese barrio es uno de los pocos barrios de Iquique, o el único, que ha conservado las tradiciones, ¿eh? Y ha conservado su identidad. Eso es lo que nos falta aquí. Tenemos que ser nosotros los historiadores, escribamos de nuevo la historia de Chile para rescatar, ¿cierto?, las tradiciones, rescatar nuestra identidad. ¿Ah? Eh, con ese propósito, pero como no, como el libro ya perdió prestigio y lo que vale ahora es escribir un paper en una revista WOS Q1, bueno, rompamos eso, rompamos el capitalismo académico y volvamos a escribir pensando en el futuro. Escribamos historia pensando en el futuro, eh, para que rescatemos nuestras identidades, rescatemos nuestro tejido social, rescatemos las tradiciones, nuestra historia, ¿no? Y claro, y escribimos este libro con ese propósito, para decir, nosotros que somos solamente un instante en la historia de este barrio, dejémosle lo que nuestro oficio nos permite hacer, escribir la historia, ¿no? Entonces, ese es nuestro oficio, Pamela, Franco, ese es nuestro oficio. Escribamos la historia y escribámosla con un propósito, ¿no? Eso no significa perder objetividad, escribámoslo con un propósito. Y el propósito no es que publicar el papers en la revista tanto, sino que el propósito es contribuir a la comunidad, contribuir a la sociedad, contribuir, ¿cierto?, a la región o lo que ustedes estimen necesario. Contribuirlo, ¿por qué? Porque los historiadores y las historiadoras tienen la misión precisamente de evitar que nuestra sociedad, que nuestro Estado-nación, que nuestras instituciones se evaporen. ¿Ah? Y que los chicos puedan después tener un texto escolar que les diga quiénes somos. ¿Ah? Y no perder, y que la historia esté, ¿cierto?, en la educación cívica en los colegios. ¿Ah? Fíjense que hasta eso se eliminó. ¿Mm? Y no se eliminó en dictadura, perdónenme, se eliminó ahora, ¿no?, en democracia. Eh, Esa es la gran paradoja.